Listo. Entonces, hoy, día 17 del mes de mayo del año 2022, damos inicio a nuestra tutoría de la noche de hoy, que corresponde a la tutoría número 8 de nuestra asignatura de matemáticas financieras. La idea para la noche de hoy es abordar la temática que tiene que ver con los proyectos de inversión y la forma como se evalúan desde el punto de vista económico. Lo que vamos a mirar es cómo se hace una evaluación económica o una evaluación financiera de proyectos de inversión. ¿Ok? Entonces, como siempre les he indicado, en la plataforma nosotros tenemos el foro Comuniquémonos y dentro del foro Comuniquémonos tenemos el foro académico. Como ya les había dicho, la tarea para la noche de hoy era que de su parte hicieran investigación sobre la temática. Entonces, por eso inicialmente no les había colocado los enlaces del material de apoyo para que ustedes tuvieran la oportunidad de, por su cuenta, documentarse al respecto de los temas o los conceptos que ya por el grupo de WhatsApp les había enviado. El objetivo para revisar conceptos económicos de un proyecto de inversión, es comprender los diferentes conceptos económicos que se relacionan a la hora de poder realizar una evaluación financiera en un proyecto de inversión. Lo que se solicita es que ustedes lean detenidamente lo que corresponde con el guión de la unidad. Para este tema, la unidad en la que estamos trabajando es la unidad número 4. Consultar el plan de acción, lo que tiene que ver con la temática, conceptos económicos de un proyecto de inversión, investigar los diferentes conceptos, que era lo mismo que yo les había pedido. Los conceptos económicos que intervienen a la hora de evaluar desde el punto de vista financiero un proyecto son el IPC. IPC es índice de precios al consumidor. Ustedes generalmente a principio de año, ustedes escuchan mucho hablar de esos temas. Es más, durante los meses, a medida que transcurre el año, también ustedes escuchan ver y hablan de la variación de ese IPC en unas ciudades, en otras ciudades, al corte de no sé qué mes. Esos son los índices de precio al consumidor. Esto, espero que se hayan documentado al respecto, pero igual ahorita vamos a revisar también material relacionado. El otro concepto que necesitamos abordar para la noche de hoy es el depósito a término fijo, también conocido DTF. Cuando usted va a un banco, en los bancos le hablan generalmente en términos de DTF. El siguiente concepto son las tasas de captación. Nosotros hablamos de tasas de captación. Hay unas que son las tasas de las cooperativas. Las cooperativas son unas entidades financieras. Entonces se habla de TCC, tasas de captación de cooperativas. Pero también, como se habla de tasas de captación, se habla también de tasas de colocación. Esas tasas de captación y de colocación, de por sí, ya las vimos en una unidad anterior. Ustedes creo las recordarán. Tasas de captación y tasas de colocación. La otra tasa que es importante y debemos por cultura general conocerla también y que todos, sin necesidad de estar estudiando una carrera, deberían saber de ella, son las tasas de retorno monetario. La tasa de retorno monetario se conoce como la TRM o también ustedes la escuchan en los noticieros a diario, sobre todo en las noticias de la noche y las noticias de primera hora de la mañana, como tasas de cambio. El otro concepto que es importante es el valor neto actual, también conocido como valor actual neto o también conocido como valor presente neto, BPN, BNA, BAN.
todos esos son sinónimos. Si en un texto le hablan del uno, en otro texto le hablan de otro, igual le están hablando del mismo concepto, valor neto actual. La tasa prime rate, la tasa prime LIBOR y otros conceptos, como por ejemplo, tasas de oportunidad, valor residual, el playback, el horizonte de un proyecto. Todos estos, los que les he mencionado, son precisamente conceptos económicos que usted debe conocer, saber calcular o saber dónde buscar. Algunos están sencillamente ya establecidos, otros se establecen a medida que pasan los meses, con corte a un mes, otros se establecen diarios, pero usted debe conocerlos. Algunos de ellos tienen fórmulas, se calculan, debe manejar estos conceptos y cuando usted escuche alguno de ellos, o mejor dicho, cuando usted los escuche, debe poderlos identificar y saber qué le están hablando. Como su nombre lo indica, son los conceptos, haciendo un símil, son las características que le ayudan a determinar cuando usted los aplica o cuando usted los conoce o cuando usted los compara en un proyecto de inversión y le ayudan a decidir si ese proyecto es bueno, es regular o es malo. Por eso es tan importante que manejemos y conozcamos, no solo por la carrera en la que estamos, sino por cultura general, repito, este manejo de conceptos económicos para evaluar desde el punto de vista financiero un proyecto. Como ustedes saben, los proyectos de inversión se pueden evaluar desde diferentes aspectos. Ahorita en un video también vamos a ver algo de eso, pero principalmente el que nos atañe a la noche de hoy es aspectos financieros o aspectos económicos. Y estos son algunos. ¿Hay más? Sí, hay muchos más. Pero los más básicos y los más representativos y los que como mínimo usted debe conocer y manejar y tener claridad son estos. Lo otro que se pide es en el libro del profesor José Enrique Giraldo Pacheco, revisar el capítulo 2. El capítulo 2 de ese libro de matemáticas financieras habla también precisamente de esto, evaluación económica de proyectos. En el capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9 del libro que nosotros estamos manejando, que es el libro también del profesor Alberto Álvarez, es nuestro texto guía, también usted va a encontrar la aplicación y el manejo de esta clase de conceptos y la forma de cálculo de aquellos que se calculan. También usted puede apoyarse en las lecturas del libro de matemática financiera del profesor Jaime García. En sus capítulos 7, 8 y 9 también maneja esta temática. Como material de apoyo, les suministro en su foro estos enlaces que nos van a ayudar a enriquecer la temática. Primera pregunta: ¿quién ha escuchado de estos conceptos? ¿De cuál ha escuchado? ¿Y qué ha escuchado? Así a nivel muy básico, como para hacer una abrebocas. Bueno, creo que el más escuchado es la TRM, ¿no? La tasa representativa del mercado, que es el dólar. Y lo que dice el profesor es verdad, pues uno la escucha todos los días en las noticias, que subió, que bajó. También, pues los conceptos básicos que hablaba inicio, las tasas de captación y colocación, pues yo los escucho mucho por lo que yo siempre he trabajado en el sector financiero. Entonces, pues siempre se ha manejado estas tasas de captación, que las manejábamos mucho en CDT, y colocación, pues con los créditos que se desembolsaban. Sí, señorita, gracias. Daily, Stephanie, ¿han escuchado algo al respecto? ¿Tienen alguna noción? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Perdón. Que si han escuchado algo sobre la temática, sobre los conceptos que les pedí, que si investigaron algo. ¿Alcanzaron a mirar algo? ¿No miraron nada?
pues yo sé algo sobre el IPC, pues lo he escuchado, pues en cuanto a mi trabajo, Sí, que pues es el índice del precio del consumidor, pues sería pues en todas las como áreas, ya sea pues alimentos, alimentos, pues según los servicios, se sí, clasifica y no, pues varía de muchas cosas. ok. Gracias, Stephanie. Profe, pues yo había buscado las definiciones y pues ahorita voy en el transporte, entonces como que no le escucho tampoco muy bien, pero sí había buscado eso. Ok. Sustrayendo H. ¿Tienes sonido? ¿Me confirma si tienes sonido? Sí, señor. Economía. Listo, vamos a revisar algunas cosas y si tienen inquietudes, por favor me las hacen saber. Si no, pues avanzamos. En este video veremos las partes que integran la formulación y evaluación de proyectos. Pero antes es conveniente saber el significado de cada una de estas palabras. Así que comenzaremos preguntándonos ¿qué es un proyecto? Y un proyecto, descrito en forma general, es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, el cual tiende a resolver las necesidades del ser humano, como pueden ser educación, alimentación, diversión, salud, cultura, entre otros. Y en base a esto, podemos decir que un proyecto de inversión es un plan que si se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá producir un bien o un servicio útil al ser humano o a la sociedad en general. Mientras que la evaluación de un proyecto de inversión tiene como objetivo conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Y por último tenemos la formulación. Bueno, la formulación es el procedimiento metodológico para recopilar toda la información y orientarla a perseguir un objetivo concreto. Y es justo con los objetivos que empezamos con la estructura. Así que lo primero que debemos hacer es definir nuestros objetivos. Aquí estamos viendo unas Y generalidades podríamos decir que en el de ámbito lo de la que son inversión los privada, proyectos. los objetivos no necesariamente estarán enfocados a obtener el mayor rendimiento sobre la inversión. Por ejemplo, en los tiempos actuales de crisis, objetivos de las empresas podrían ser sobrevivir, mantener el mismo segmento de mercado, diversificar la producción, aunque esto no aumente el rendimiento sobre el capital, entre otros. ¿Ok? Bueno, una vez definidos los objetivos, pasamos a analizar el mercado. Y Como este bien lo decía análisis el consta título, aquí estamos hablando básicamente del de la paso a paso de determinación los y proyectos. cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización. Y esto lo hacemos para contestar la primera pregunta importante del estudio. ¿Existe un mercado viable para el producto que se pretende elaborar? Si la respuesta es positiva, continuamos con el análisis técnico. Y esta parte del estudio se puede subdividir a su vez en 4 partes. La primera de ellas es determinar el tamaño óptimo de la planta. Y primero que nada, Este videito, por favor, ténganlo en cuenta porque este videito les va a ser muy útil a la hora de formular su trabajo de grado. hay que aclarar que tal determinación es difícil. Las técnicas que existen para su determinación son iterativas y no existe un método preciso y directo para hacer el cálculo. Luego tenemos la número 2, localización óptima. Y para lograr la localización óptima es necesario tomar en cuenta no solo los factores cuantitativos como los costos de transporte de materia prima y de productos terminados, sino que también los factores cualitativos tales como apoyos fiscales, el clima y la actitud de la comunidad, entre otros. Número 3. Ingeniería del proyecto.
Se puede decir que en términos técnicos existen procesos productivos opcionales que son básicamente muy optimizados y los manuales. La elección de alguno de ellos va a depender en gran parte de la disponibilidad de capital. Y por último tenemos el análisis administrativo y legal. Y bueno, son aspectos que no se analizan con profundidad en los estudios de factibilidad. Esto se debe a que son considerados aspectos que por su importancia y delicadeza merecen un trato a fondo en la etapa de proyecto definitivo. Pero esto no implica que debe pasarse por alto, sino que simplemente que debe mencionarse la idea general que se tiene sobre ellos. ¿Ok? Bueno, tenemos que la antepenúltima etapa del estudio es el estudio económico. Ese es el que nos atañe para la noche de hoy. Y su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionó el análisis técnico operativo y elaborar los cuadros analíticos que servirán como base para el análisis socioeconómico. Así tenemos esta parte, que es muy importante, pues es la que al final permite decidir la implantación del proyecto. Es decir, si no se encontraron problemas en relación al mercado o a la tecnología disponible que se empleará en la fabricación del producto. La decisión de inversión casi siempre recae en el análisis socioeconómico, y justo aquí radica su importancia. Y bueno, hay que decir que normalmente esta es la última parte de un estudio de factibilidad. Sin embargo, existe un capítulo adicional al que se le ha llamado análisis y administración de riesgo. En resumen, cuando yo voy a formular y posteriormente a evaluar un proyecto, yo tengo que tener muchos aspectos en cuenta para poder formular el proyecto, como ustedes bien lo ven en el organigrama que nos presentan o en el mentefacto. Lo que tenemos que hacer es tener claros cuáles van a ser los objetivos de ese proyecto en el cual me voy a meter. Y lo otro es hacer los diferentes análisis para cada uno. El análisis de la parte de mercadeo, el análisis de la parte operativa o técnica, el análisis de la parte financiera, se llama como tal análisis financiero, y este análisis que en la actualidad ya se llama análisis social y ambiental, es como se llama realmente esto, ¿ok? Entonces el tema es que debemos conocer y evaluarlo desde diferentes aspectos, y cada uno de ellos nos aporta un pedacito para decirnos es viable o no es viable. Pero uno muy importante, aunque no demerita a los demás, es la parte financiera. Por eso es necesario que lo que vimos ahorita, como las temáticas, las tengamos claras, los conceptos, para que podamos hacer ese análisis. Miremos ahora qué es el IPC. En este video vamos a ver la definición del IPC y un ejercicio para calcularlo. El IPC o índice de precios al consumidor es una medida de precio de los bienes y servicios adquiridos por un consumidor típico de algún país. Por lo general hay departamentos o dependencias en cada país que se dedican a calcular este nivel de precios mes a mes. ¿Y cómo se calcula? Funcionarios de los departamentos de estadística realizan encuestas en todo tipo de negocios para conocer el precio de un grupo de artículos que los economistas denominan la canasta. Canasta familiar. Con la canasta se determina la importancia que le dan los consumidores a ciertos productos. Por ejemplo, si los consumidores compran en su mercado mucha carne, entonces en la canasta se le debe dar mayor importancia o ponderación al precio de la carne. Por eso se llama canasta familiar. Los economistas proponen ciertos pasos para calcular el IPC. El primero es identificar la canasta, luego conocer los precios. Con estos datos hallamos el costo de la canasta. Luego se elige un año base para comparar con otros años el incremento de los precios. Después de encontrar el IPC o el nivel de precios de diferentes años, se calcula la tasa de inflación. Recordemos algo, el IPC es una medida del nivel de precios, por ejemplo 800, pero la tasa de inflación es el cambio porcentual de los precios con respecto al año o mes anterior, por ejemplo 10%. Veamos un ejercicio para clarificar el proceso.
Supongamos que la canasta de un consumidor típico es 4 libras de carne y 2 litros de leche. Vamos para el paso 2, conocer los precios. Supongamos que estos son los precios de la carne y de la leche para diferentes años. Ya con los precios hallamos el costo total de la canasta para el consumidor. Para el año 2016 el costo de la canasta es 4 libras por $3 más 2 litros de leche por $1. Esto equivale a un costo total de $14 la canasta. Para el 2017, multiplicando las 4 libras de carne y los 2 litros de leche por los precios del 2017, tenemos que el costo total de la canasta es de $20. Para el 2018, realizando la misma operación, la canasta tendría un costo de $26. Por eso dice que el IPC es un valor. En el cuarto paso, elegimos el año base para comparar el incremento de los precios. Supongamos que es el 2016. En el siguiente paso, calculamos el IPC para cada año. Para tener en cuenta, el IPC es igual al precio de la canasta del año actual dividido sobre el precio de la canasta del año base, y esto lo multiplicamos por 100. Por ejemplo, para hallar el IPC del 2016 dividimos $14 sobre $14 y lo multiplicamos por 100. Esto quiere decir que el IPC del año base es 100. Pues es 100. Para el IPC del 2017 dividimos el precio de la canasta del 2017 sobre el precio de la canasta del año base y lo multiplicamos por 100. Nos da como resultado 142.9. Por último, calculemos el IPC del 2018. Dividimos 26, que es el precio de la canasta del 2018, sobre el precio de la canasta del año base 14. Esto lo multiplicamos por 100 y nos da como resultado 185.7. Y ese es el IPC de cada año. Ahora sí, podemos calcular la tasa de inflación. Para el 2017 la calculamos así. Restamos el IPC del 2017 menos el IPC del 2016 sobre el IPC del 2016. Luego lo multiplicamos por 100. Ahí lo que estamos calculando es cuánto. Con los datos que tenemos, entonces restamos 142.9 menos 100 y dividimos esto sobre 100. El resultado se multiplica por 100 y tenemos para el 2017 una tasa de inflación del 42.9% con respecto al 2016. Ahí estamos diciendo que los precios de mi canasta el ejercicio lo realizamos para hallar la tasa de inflación del año 2018. Restamos 185.7 menos 142.9 sobre 142.9. Multiplicando por 100 tenemos una tasa de inflación para el 2018 de 29.9% respecto al periodo anterior. La tasa de inflación del 2017. De esta manera se calcula el IPC y la tasa de inflación respecto al año anterior. Recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia, déjala por favor en los comentarios. Y la tasa de inflación del 2018 versus la del 2017 solo es 20 y algo. ¿Preguntas hasta acá? Eso es IPC y tasas de inflación. Ahora miremos DTF. ¿Qué significa DTF? ¿Por qué es importante conocer sobre este concepto? ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo aplico la DTF? Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal El Blog de Juan. Hoy vamos a hablar sobre la tasa de referencia DTF. DTF traduce DTF, lo cual significa por sus siglas depósito a término fijo. Seguramente has escuchado este concepto, lo has manejado, lo has visto en algún medio financiero, seguramente has solicitado algún crédito y te han ofrecido una tasa de referencia DTF. Pero también es posible que no te hayas dado cuenta qué es lo que significa este DTF. Pero en realidad es muy importante para los colombianos conocer este concepto, ya sea para invertir, ya sea para ahorrar o ya sea para generar algún crédito. Pero entonces, ¿qué es DTF? Ya dijimos que significaba depósito a término fijo, pero en realidad es una tasa de referencia que se utiliza en los diferentes contratos, en las diferentes negociaciones que se están haciendo o que se hacen de carácter financiero. Voy a leer el concepto que genera el Banco de la República sobre el DTF. Es el promedio ponderado de las tasas efectivas de captación de los CDT a 90 días, tasas de captación, que reconoce el sistema financiero a sus clientes y sirve como indicador de referencia relacionado con el costo de dinero en el tiempo. No olviden, el costo del dinero es un concepto que se relaciona con la inflación. Por acá les dejo una tarjetica para que puedan ver un video donde estoy explicando sobre la inflación.
Pero ¿por qué es importante conocer este concepto? Como lo acabo de decir, el DTF es una tasa de referencia que me va a permitir saber cuál es el costo del dinero que se está presentando en una negociación. Cualquier tipo de contrato que vayamos a generar, ya sea un ahorro o ya sea una inversión. En este caso, vamos a identificar cuál va a ser la rentabilidad si estamos hablando en términos de DTF que vamos a generar. Y si es el caso de un crédito, vamos a identificar cuál es el costo, nuevamente, si estamos hablando en términos de DTF, de ese crédito. Esto, por supuesto, va a permitir a cada uno de ustedes tomar las mejores decisiones a la hora de generar estas negociaciones, estos contratos. Entender sobre estos temas es muy importante. Tener una cultura financiera es muy importante, porque de esta forma no vamos a ver o no vamos a afectar de forma negativa nuestras finanzas personales. ¿Y cómo se calcula el DTF? Aunque en realidad conocer el cálculo o saber cómo se calcula esta tasa no es muy relevante para nuestras finanzas personales, sí es importante. La fórmula del cálculo no es importante. Por cultura general, pues sí sería bueno conocerlo, pero no es importante. En resumen, DTF, depósito a término fijo, es una tasa que la define principalmente el Banco de la República y que sirve como eso, como referencia para hacer operaciones ya sea de captación o de colocación, y se saca a partir del costo que van teniendo los CDTs que se colocan a 90 días. Entonces, esos CDTs van teniendo una tasa de interés efectiva. Esa tasa de interés se toma durante los 90 días y con base en eso se saca de una manera matemática y por medio de una fórmula esta tasa, que es una tasa de referencia. Miremos algo que tiene que ver con tasas de captación y colocación, pero como ustedes ya lo habíamos visto anticipadamente, las tasas de captación es la tasa que rige para poder captar dinero. Captar dinero es lo que hacen los bancos cuando le reciben a usted plata y le entregan un título valor llamado CDT, o tasas de colocación. Es cuando usted coloca el dinero y el banco le reconoce a usted una tasa por tener su ahorro. ¿Sabes qué son las tasas de interés pasivas o de captación y activas o de colocación? Las instituciones financieras utilizan varios términos relacionados a las acciones y operaciones que ejecutan como actividad comercial. Entre ellos están la tasa de interés pasiva y activa, las cuales, se pudiera decir, son el fundamento del mercado de dinero, a razón de que indican. Las tasas son activas y son pasivas. Activos que ponen el dinero en tu bolsillo. Usted obtuvo un crédito. Se lo colocaron el dinero. Y lo otro es que sacaron el dinero de tu bolsillo. Le dieron un CDT por recibir su plata. Distintas perspectivas de cómo obtener beneficios. En ese sentido, nos interesa abordar el tema de los tipos de tasas de interés, pasiva y activa, de manera que se puedan entender adecuadamente y extraer el mayor provecho para la toma de decisiones financieras. Primero, tasa activa o de colocación. Es la tasa de interés que reciben los intermediarios financieros de los demandantes por los préstamos otorgados. Es decir, la que te cobra el banco por el dinero que te presta. Las tasas de interés activas que pagan los usuarios del crédito dependen de las tasas pasivas, de los gastos de otorgamiento del crédito, del riesgo de incumplimiento y de los costos económicos de operación del sistema financiero. Las tasas pasivas entran como componente de las tasas activas a través del llamado costo porcentual promedio de captación, CPP, que es la tasa promedio de tasas pasivas pagadas en un periodo determinado por el sistema financiero según los ahorros captados del público en sus distintas modalidades, ponderado por el valor asociado a cada denominación. Entonces, las tasas activas dependen positivamente de este costo porcentual promedio de captación. Cuando este aumenta, las tasas activas también se incrementan. La relación se comprende en la medida que, para el sistema financiero es un costo importante el pago de los rendimientos, que surgen de la aplicación de las tasas pasivas a los depósitos o capitales captados. Segundo, tasa pasiva o de captación. Es la tasa de interés que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado.
es decir, la que te paga el banco por tus depósitos. Tasa pasiva de interés es la que representa el rendimiento que el intermediario paga a los propietarios del capital o fondos que se están prestando. Tasa activa de interés es la que representa el rendimiento que el usuario del crédito paga al intermediario por la utilización de los fondos. Esto nos lleva a reconocer que la tasa pasiva y la tasa activa, si bien están muy relacionadas, no son iguales. La diferencia está representada tanto por los costos de la intermediación, como por los riesgos que involucran las operaciones de crédito. En conclusión, la tasa activa siempre es mayor, porque la diferencia entre las dos es la que le permite al intermediario financiero cubrir sus costos administrativos, dejando además una utilidad. Esa diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva constituye el margen de intermediación del banco. El intermediario financiero obtiene su tasa activa tomando como base la tasa pasiva, sus gastos operativos, su renta esperada, el encaje promedio del sistema, lo que debe tener depositado en el Banco Central, más los componentes inflacionarios y de riesgo propios de la economía. A continuación se establecerá un ejemplo de certificado de depósito a término, CDT, con una simulación con una entidad financiera. Primero, veremos los beneficios que nos da la entidad financiera para abrir un CDT con ellos. Segundo, nos da la opción de hacer una simulación de CDT de tasa fija. Tercero, llenamos los recuadros con la información que queramos. Tipo de CDT que quieres adquirir. Valor de la inversión. ¿A qué plazo deseas tenerlo? ¿Con qué periodicidad deseas el pago de tus intereses? En mi caso puse la opción mensual. Y listo, le damos simular. A continuación, nos saldrá un cuadro con la información correspondiente al CDT que hemos simulado. Y bueno, eso fue todo. Quiero recordar que este video fue creado con fines educativos y sin ánimo de lucro. Video realizado por los estudiantes de... En resumen, cuando usted le entrega la plata al banco, el banco le paga a usted unos intereses. Esa plata es la misma plata que junto con la plata de otros ahorradores le prestan a alguien. Puede ser a usted mismo, pero esa es la misma plata que le están prestando. Cuando usted abre un CDT o cuando usted tiene una cuenta de ahorros, ellos le reconocen a usted un interés sobre ese dinero. Pero obviamente esa tasa es mucho más pequeñita que la tasa que le van a cobrar por entregarle el dinero, por poner el dinero en su bolsillo. Por ellos coger su propia plata y ponerla a usted. ¿Por qué? Porque el hecho de prestársela a usted, eso incluye riesgos de que usted no pague, de que usted quede mal. Entonces ellos también le van a cobrar una tasa por ponerle el dinero a usted. El hecho de que haya una diferencia entre la tasa con la que le reciben su dinero y la tasa con la que le prestan el dinero para su crédito, esa diferencia es la que se llama intermediación. Es lo que hace que el banco pueda sacar los gastos financieros, los gastos de su nómina, los gastos de su arriendo, los gastos de su depreciación, los gastos de todo lo que ellos manejan y quedar con una utilidad. Por eso las dos tasas deben ser diferentes. En algunos casos la diferencia es bastante abrumadora. Por eso uno tiene que saber muy bien cuando coloca la plata y hacer como el estudio y la comparación donde me va a producir mayor rentabilidad colocarla. Y también lo contrario, cuando yo voy a utilizar la plata del banco, saber dónde me va a producir menor costo o menor tasa de interés y menores intereses y menor dinero voy a tener que cubrir. Esas son las tasas de captación y las tasas de colocación. Miremos ahora un videito que habla de la TRM, la tasa representativa del mercado. Hola, hola, y como siempre, Miguel, gracias por esa introducción. Pregunta, ¿cuál sería la sigla para la tasa representativa del mercado? ¡Tan, tararán! TRM. Si dijiste TRM, es correcto. Es la sigla del día. Vamos con algo de contexto. Existe algo llamado tasa de cambio, que expresa cuánto de una moneda debemos tener para pagar por una unidad de otra moneda. En el caso de Colombia sería cuántos pesos debemos tener para comprar un dólar, un euro, una libra esterlina o un dinar kuwaití.
En Colombia, la TRM es, en pocas palabras, la cantidad de pesos colombianos que nos darían por $1 de Estados Unidos. ¿Por qué nos referimos directamente al dólar? Porque al realizar transacciones en el exterior es la moneda más utilizada. Entonces, cuando escuchamos en tono noticioso, la tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.280 pesos, sabemos que se están refiriendo al dólar. Ese valor nos indica cuántos pesos debemos colocar para obtener $1 estadounidense. El dólar hace parte de un club de fortachones llamadas las divisas fuertes, porque tienen estabilidad y los países que las emiten son reconocidos por tener poder económico. Dentro de ese grupo de monedas se encuentran, entre otras, el euro, la libra esterlina y el yen japonés. En Colombia han existido cambios fuertes en la TRM. Cada movimiento tiene una explicación que se relaciona con el mercado a nivel internacional. Esto depende de la confianza que las personas tengan en la economía y en sus gobiernos. También de los anuncios que hagan instituciones como la Reserva Federal, o sea, el Banco Central de Estados Unidos, e incluso el descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo. Para los más curiosos, pueden visitar el precio histórico de la TRM a 1, 5 y 10 años en la página web del Banco de la República. El billete verde es la divisa usada para comercializar. Adicionalmente, es considerada como la moneda de reserva a la que todos acudirían si algo muy malo le ocurre a la economía. Esta fue la sigla del día. Un beso y TRM para todos. Como lo escucharon, entonces TRM tiene que ver con una tasa de cambio. Nosotros tenemos tasas de cambio peso contra dólar, peso contra euro, peso contra libra esterlina y peso contra cualquier otra moneda de cualquier país. Pero la moneda que se reconoce, por lo menos aquí en Colombia y en la mayoría de países como la moneda fuerte, es el dólar. Por eso se habla de TRM y cuando se habla de TRM se habla de tasa de cambio contra el dólar. Y es el precio por el cual o al cual yo debo acceder para poder tener esa moneda fuerte. Si yo quisiera tener $1, ¿cuántos pesos debería dar? Miremos algo sobre valor actual neto. Cordial saludo. Hoy vamos a hablar de lo que se refiere al valor actual neto o valor presente neto. Veamos en un principio las partes que lo componen. Vamos a hablar de ese valor presente neto como el indicador que nos va a reflejar la viabilidad de un proyecto o la forma mediante la cual lo debemos de calibrar para que este proyecto sea viable. Este es uno de los conceptos que tienen una fórmula de cálculo y es uno de los conceptos más reconocidos a la hora de establecer si valdría la pena invertir o no invertir en un proyecto. Por favor, prestémosle mucha atención y al final resolvemos inquietudes. ¿Qué partes tiene? El valor presente neto, vamos a hablar en un inicio de una inversión inicial, ¿sí? Vamos igualmente a... Antes de continuar, vamos a aclarar qué es valor actual neto o valor presente neto. Como su nombre lo indica, es el indicador que me dice a cuánto equivale una inversión teniendo en cuenta lo que invierto, lo que gasto y lo que gano, pero todo traído al presente, al hoy, al actual. Yo tengo que coger lo que invierto, las entradas y las salidas, sin importar en qué periodo se den, si va a ser a cabo de 5 años, al cabo de cuántos meses, al cabo de un año. Yo traigo todos esos valores, los traigo al presente o al actual y sumo los positivos, resto los negativos y eso me da una cifra. Esa cifra es el indicador que me dice invierta, no invierta o preferible haga otra cosa. Tener una tasa de oportunidad, unos flujos de caja. Las tasas de oportunidad se refieren también a una tasa de interés y es la tasa con la cual yo debo comparar mis flujos. Es la tasa a la cual yo traigo mis flujos. Si yo quisiera meter la plata en un CDT, por ejemplo, la tasa a la cual puedo poner plata en un CDT sería una tasa de oportunidad.
si yo tengo una inversión contra la cual me puedo comparar y yo ya conozco que esa inversión me da una rentabilidad de tanto por ciento, esa sería mi tasa de oportunidad. La tasa de oportunidad depende de el inversionista principalmente, del momento de la inversión. Una tasa de oportunidad, por ejemplo, en este momento es diferente a la tasa de oportunidad que hubo durante, por ejemplo, la pandemia, donde ningún negocio era fructífero. Es diferente a las tasas de oportunidad de antes de la pandemia, donde había negocios buenos, donde había muchísimo comercio, donde había muchísimos locales abiertos, donde había muchísimo mercado, donde había y los precios no eran tan exagerados como ustedes han visto que han venido subiendo por inflación ahora último. Entonces las tasas de oportunidad varían y los flujos de caja es precisamente trastear desde el futuro hasta el presente, hasta el actual, cada uno de los ingresos y o egresos que el proyecto produce. Y vamos a traer precisamente estos flujos de caja a un valor presente neto, descontándoles en su momento esta tasa de oportunidad. Vamos a reflejar a través de un ejercicio todos esos componentes y vamos a ver su respuesta. Vamos a graficarla. Si tuviéramos un proyecto en el cual hiciéramos una inversión inicial de 1.000 pesos, ¿sí? Esa inversión inicial es la que yo voy a utilizar para la inversión del proyecto. Quiere decir eso, que con esos 1.000 vamos a comprar o activos fijos o lo voy a dedicar al capital de trabajo. Es lo que yo voy a poner a trabajar dentro de ese proyecto, estos 1.000. ¿Qué voy a hacer con estos 1.000? Voy a ponerlos en producción y esto me va a generar unos flujos de caja. Vamos a mirar esos flujos de caja en un periodo de 5 años. Entonces vamos a tener el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4 y el periodo 5. 5 años que vamos a tener trabajando estos 1.000. Como esta es la inversión inicial, estos 1.000 son la inversión inicial, vamos a colocar los negativos porque se consideran un desembolso y al ser un desembolso es una salida de dinero. Una vez colocamos a trabajar estos 1.000 pesos, en el primer año nos generaron 200 pesos de flujo de caja, en el segundo año nos generaron 300 de flujo de caja, en el año 3 otros 300 en el flujo de caja, en el año 4 nos generaron 400 y en el año 5 nos generaron 500 millones. Estos valores, para yo poderlos colocar a trabajar, esta inversión inicial tuvo un costo. Y ese costo es lo que vamos a conocer como tasa de oportunidad. ¿Qué es la tasa de oportunidad? Lo que se conoce en finanzas como la oportunidad perdida. Yo decidí invertir en este proyecto estos 1.000 en vez de llevármelo a otras inversiones, como un título valor, comprar un inmueble, etc. Por no haber hecho esa inversión que les menciono, yo decidí hacerla en este proyecto. Esa tasa de interés que me iba a ganar en el otro proyecto sería la que yo reflejaría en este, ¿sí? También esta inversión inicial, si yo voy a costearla, esa tasa de oportunidad también puede ser el hecho de que yo haga un préstamo y la tasa de interés que me cobren por ese préstamo sería la que yo reflejaría en esta inversión inicial. El costo de poner a operar estos 1.000. Pongamos el ejemplo que acá vamos a operar una tasa de interés del 15% anual. Debemos de tener muy presente algo y es, si los periodos del proyecto son anualizados, la tasa de interés debe de ser anualizada. En este caso tendríamos una tasa efectiva anual del 15% que sería reflejada en esta inversión inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que a cada uno de estos flujos le debo de descontar esa inversión inicial. Este costo, que es la tasa de oportunidad, se la debo descontar a estos flujos para poder obtener el valor actual neto.
Una vez sumado ese valor actual neto frente a la inversión inicial, me debe ser igual o mayor a 0, para que el proyecto pueda ser considerado viable. En caso tal de que sea negativo, solamente debemos de optar o por calibrar estos flujos de caja para que sean mayores o buscar una financiación inferior. Ahora, ese resultado positivo también lo tenemos que entrar a valorar con las condiciones del entorno donde vamos a hacer el proyecto, bien sean esas condiciones macroeconómicas que estén en el momento o las condiciones sociales. En resumen, yo estoy sacando de mi bolsillo en este momento, al día de hoy, 1000. Esos 1000 me van a producir un ingreso. Esto es una entrada, un flujo de caja de 200 dentro de un año. Estos 200 por la fórmula de valor futuro a valor presente los debo traer a presente. ¿Cuánto? Un periodo, un año. ¿Con qué tasa? Con el 15%. Lo traigo a presente. Los 300 también fueron un ingreso. Ese ingreso lo traigo a presente. Los otros 300 al cabo del periodo 3 también lo traigo a presente. Los 400 dentro de 4 años los traigo a presente. Los 500 dentro de 5 años los traigo también a presente. Yo traigo a presente cada una de esas cifras. Le resto los 1000 pesos y miro cuánto me produjo el proyecto. Pero todo no es como lo vemos acá. Aquí no, aparentemente todos son entradas. Así como ve que hay entradas en los proyectos, también hay salidas. Esas salidas también hay que traerlas a presente. Supongamos, el hecho de producir estos 200 me produjo una salida de 10 pesos o de 20 pesos. Esos 10 o 20 como negativos los debo también traer a presente. Yo sumo los positivos, resto los negativos y al final eso me va a dar una cifra. Esa cifra me va a dar un valor, ya sea mayor a 0, igual a 0 o menor a 0. Lo que se busca idealmente es que sea mayor a 0. Mayor a 0 indica que hubo ganancia. Igual a 0, cogí los 1000 pesos, igual no hice nada, pero igual no perdí. Y menor a 0 significa que el resultado es pérdida. Definitivamente hubiera cogido esos 1000 pesos y lo hubiera invertido en esa otra oportunidad, hubiera hecho más gracia que lo que hice con este proyecto. Por eso habla de que ese resultado hay que evaluarlo. O de mercado que estemos viviendo. Ahora vamos a traer este valor del flujo de caja de cada uno de los años a un valor presente neto. Los 200 entonces, al presente 200, se convierten en 174. El 15% anual nos los va a dar los 300 en 227. ¿De dónde saldría este 174? De hacer la siguiente fórmula. ¿Sí? Ese es el cálculo de valor futuro a valor presente. 1, 200, lo que vimos en la primera tutoría. Dividido 1, que es la unidad de valor, más 0.15, que es la tasa de interés. Recuerden que la dividimos en 100 porque es una tasa de interés. Y lo vamos a elevar a 1. 1 es al año correspondiente del flujo de caja. De ahí vamos a hacer lo mismo con el flujo de caja 2. Vamos a coger 300 y lo vamos a dividir en 1 más 0,15 elevado a la 2. Y así lo vamos a hacer está en el periodo 2 hasta el flujo de caja 5. Entonces aquí continuaríamos, el flujo de caja 3 serían 300 dividido 1 más 0,15 elevado ya a ¿qué flujo? Al 3 más. Vamos al cuarto flujo de caja. Así hago cada 400 paso de futuro a presente y obtengo ese resultado. 0,15 al final fue 1076 la suma de los ingresos. Le resto los 1000 y dice que el proyecto en resumen me va a producir los 76. 0,15 elevado a la 5. Una vez realizado cada uno de estos paréntesis, que es la fórmula para traer a valor presente neto estos flujos de caja, entonces vamos a encontrar estos valores. En el flujo 1 nos daría 174, este paréntesis. En el flujo 2,
la fórmula ya nos daría 227, en el flujo 3 nos daría 197, en el flujo 4 nos daría 229, en el flujo 5, que es este, nos daría 249. El valor presente neto es la suma de los futuros flujos de caja traídos a valor presente, descontándoles la tasa de interés. Recuerden que también a esa suma le debemos adicionar la inversión inicial, o sea que esta también nos pasa a sumar con estos flujos traídos a valor presente, lo que nos daría un total de 1076. Si le descontamos los 1000 de la inversión inicial, nos quedaría un van de 76 y sería positivo, lo que quiere decir que el proyecto como tal sería viable en esa magnitud. ¿Esto cómo lo debemos de relacionar? Que si el proyecto como tal cumple las expectativas macroeconómicas, sociales y las otras evaluaciones que les dije establecidas para esta inversión con un tope de recuperación solo de 76 en 5 años, sería viable, ¿sí? Esto simplemente nos sirve para visualizar y conceptualizar el valor actual neto. Este valor actual neto, lo que nosotros tenemos que centrarlo es en las expectativas que hayan frente al retorno del proyecto. Si esta cantidad, a pesar de ser positiva, sí cumple y si es lo requerido por parte de los inversionistas. Hasta una próxima oportunidad. ¿Qué tan satisfactorio va a ser que con esos 1000 invertidos me produzca los 76? Muy buen día. El día de hoy estaremos... Preguntas hasta aquí. ¿Alguna inquietud? ¿Continuamos? No, señor. Sí, señor. explicando las tasas de ETF Prime y LIBOR, cómo hallarlas y cómo encontrar su interés efectivo anual. Es importante reconocer que la tasa de ETF Prime y LIBOR son las tasas de interés promedio que se comprometen a pagar los bancos a los ahorradores. Bueno, y muchas veces como administradores, gerentes o estudiantes nos preguntamos qué es una ETF, porque muchos de nuestros profesores nos dicen, bueno muchachos, así se hallan, pero no sabemos realmente qué simboliza ese ETF. Y es importante reconocer que los DTF provienen de los CDTs, que son los depósitos a término fijo, ¿sí? A 90 días en especial, que este ETF se considera una referencia de lo que cuesta el dinero, ya sea en Colombia, la prime rate en Estados Unidos o LIBOR en Reino Unido, lo que refleja que muchos de esos créditos se pactan con un DTF más ciertos puntos, con lo cual lo que se busca prevenir es el riesgo de las variaciones en la tasa de interés durante la vigencia de un crédito. Bueno, y la pregunta principal es cómo se hallan estas tasas, porque para nosotros es importante reconocer que debemos enviar todas nuestras tasas a un interés efectivo anual, como le expliqué en el anterior video. Espero que vayan y lo miren. En el cual, bueno, se hace un reconocimiento de que la tasa de ETF es una tasa trimestre anticipado. ¿Por qué razón? Porque es un CDT a 90 días, como lo había explicado. Entonces, al aceptar un crédito, se da un DTF más unos puntos. Un ejemplo de ello es que vamos a sacar un crédito a un banco X con un DTF más 8 puntos, donde el DTF es de 5,33, como lo he explicado, va en trimestre anticipado. Entonces se hace una suma de las 2 puntos porcentuales, tanto del DTF como los puntos que nos da el banco, que esto es igual a 13,33, que es la suma de 5,33 más 8. Les recuerdo que la DTF, depósito a término fijo, habíamos dicho que era 90 días. Por eso él habla de que esa tasa es trimestral. En 90 días hay un trimestre. Y esa tasa es una tasa de trimestre anticipado. Siempre que usted va a aceptar un crédito, el crédito normalmente se lo dan en términos de eso, DTF y unos puntos. Eso es lo que está diciéndoles de él. Por ejemplo, DTF más 8 puntos. ¿Qué significa? Si el DTF para el trimestre anticipado fue de 5.33, fue el cálculo que nos está dando el Banco de la República, significa que esto nos están dando un trimestre anticipado de 13.33. Pero a la hora de negociar un crédito, como yo lo negocio en efectivo anual,
tengo que hacer la conversión. Por eso nosotros dimos el capítulo de tasas de conversión. Y lo que yo hago es usar las fórmulas para convertir una tasa que está en TA, la convierto a efectivo anual. Esta es la fórmula. Y entonces nos está diciendo que esta tasa de 13.33 es una tasa de interés efectivo anual 14.52, y esa sí es una tasa para los bancos. Por eso es que usted, cuando va un mes a sacar un crédito, le dan una tasa. Cuando va al siguiente mes, le dan otra tasa diferente, porque los bancos siempre estiman su tasa para colocar los créditos con base a la DTF. 8. Luego se utiliza la fórmula de conversión a interés efectivo anual, la cual dice que el interés efectivo anual con una tasa periódica anticipada es igual a 1 menos el interés periódico anticipado elevado a la cantidad de días que tiene un año, que son 360, dividido en la cantidad de días que tiene ese periodo anticipado, menos 1. Entonces, como le mostramos acá, el interés efectivo anual Este es 4 igual lo a que dice 1 es que en un menos año hay 4 trimestres. 0,3333 dividido entre 4. Y bueno, la pregunta es ¿por qué entre 4? Porque son 4 trimestres que tiene un año. Dividido entre menos 4 porque 360 dividido entre 90 nos da 4. Y es menos 4 por una razón de que es una tasa anticipada menos 1. Luego nuestro interés efectivo anual es igual al 14,52%. Prime y LIBOR. Bueno, estas dos tasas tienden a ser muy interesantes, ya que son dos tasas que tienden a tener devaluación y revaluación del dinero estadounidense. Estas son, al igual que el DTF, es una tasa de referencia a nivel Colombia. El prime rate, como se conoce, es una tasa de referencia también, pero para Estados Unidos. Y el prime LIBOR es una tasa de referencia, pero para Reino Unido. Pero son también lo mismo que el DTF más o menos. Son tasas que se usan para referencia y colocar créditos. O el inglés en un determinado tiempo, ya que como lo explicaba anteriormente, son tasas fijadas por los bancos dependiendo. Aquí la única diferencia es que nosotros no tenemos en cuenta esto, de evaluación y reevaluación. Y algo que llaman el spread. El spread allá es lo que nosotros estamos llamando más unos puntos. El más puntos es el spread. Viendo la cantidad de CDTs o como se llame en el país de origen, porque realmente no sé cómo se llame esos tipos de ahorro a tiempo determinado en Estados Unidos y en el Reino Unido. Entonces, la fórmula para hallar Prime o LIBOR es 1 más Prime o LIBOR más un spread por 1 más la devaluación o menos la revaluación menos 1. Un ejemplo de ello es que tenemos un prime de 5 puntos con devaluación 30 a mes anticipado, donde el prime es del 2%. Bueno, ahora venimos con la solución donde el interés efectivo anual es igual a 1, que es la Lo devaluación importante aquí no es cómo se calcula en mes anticipado. el caso de nosotros no Entre nos 1 más interesa mirar este cómo se caso calcula, es sino igual a saber 1 qué son menos específicamente. ¿Ok? Entonces, ustedes se 12 dan porque cuenta, lo que hacen es más o menos aplicar 8% también, mes al igual que lo anticipado. hacemos nosotros con el DTF, lo que hacen es aplicar también una fórmula. Específicamente es eso. Y sacan su tasa de referencia para el país. Nosotros también, cuando hacemos negociaciones con Estados Unidos, pues nos interesa saber cuál es ese prime rate. Cuando hacemos negociaciones con Reino Unido, pues nos interesa saber en cuánto está el prime LIBOR. ¿Ok? Esos son los conceptos para que por favor los tengamos en cuenta. Así como estos conceptos, aquí les di solo un abrebocas de los principales y los primeros, pero hay otros conceptos para que por favor los revisen. El producto que está asociado con este tema y con esta unidad, el avance número 1, que es el primero que nosotros vamos a hacer, tiene que ver con esto precisamente. Avance número 1 para el producto número 4, que es el producto del tema de conceptos de evaluación financiera de proyectos.
¿Qué es lo que se busca? Que en CIPAS realicen un documento en Word, no en Excel, no en PowerPoint, no en PDF. Un documento en Word donde ustedes evidencien, registren la investigación que ustedes realicen como CIPAS de estos temas. ¿Cuáles? Los que usted ve aquí arriba. Aquí están los temas que deben investigar. Entonces, por favor, elaboran un archivo en Word, lo suben al buzón denominado Avance 1 con la temática, cumpliendo normas y contexto. Por favor, recuerden portada, contraportada, tabla de contenido, justificación, etcétera, 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 dependiendo de la norma que usted escoja. Si escoge ICONTEC, ICONTEC. Si escogen APA, APA. Recuerdo también que al final debe ir un capítulo especial llamado conclusiones, donde ustedes de manera personal van a redactar, no es a copiar de internet ni a buscar párrafos, no, deben redactar con sus palabras varios párrafos donde ustedes dejen evidencia de qué aprendieron, qué les quedó, de qué les sirvió, qué apreciaciones personales tienen. Allí no necesito que me vuelvan y me repitan qué es TRM, qué es IPC. No, no tiene sentido. Es sobre lo aprendido. Y el capítulo de bibliografía. El capítulo de bibliografía debe contener, obviamente, como su nombre lo indica, la referenciación de las fuentes de información de las cuales usted extrajo lo que usted está consignando. Es el respeto al autor. ¿Preguntas hasta aquí? No, no, señor. Si anexan gráficos, si anexan tablas, por favor recuerden incluir lista de tablas o lista de cuadros. Recuerden la diferencia entre cuadros y tablas. Diagramas, lo que ustedes anexen. Entonces, por favor, tengan en cuenta las normas. Y lo otro que siempre les recomiendo, que es lo que ustedes más fallan, consulten la norma de cómo se presenta la bibliografía, la webgrafía. Si ustedes van a sacar todo de la webgrafía, cómo se debe presentar esa webgrafía. Si no hay preguntas, entonces los dejo para que inicien a revisar los temas. Buenas noches. Que les rinda. Vale, profesor, muchas gracias. Nuestra siguiente tutoría es nuestra tutoría número 9. La siguiente tutoría es para el 31 de mayo, pero el día 29 de mayo son las elecciones. Entonces, muy seguramente, posiblemente ustedes estén ocupados. La idea es que entreguemos el producto con fecha de corte del 28 de mayo. ¿Ok? Tienen 15 días casi para elaborar el producto. Vale, profesor. Feliz noche. Cualquier comentario, cualquier cosa, cualquier inquietud, por favor me la hacen saber por el grupo de WhatsApp de la asignatura. Buenas noches y gracias a ustedes y gracias por su tiempo y por su atención. Jenny, Stephanie y Daily, que fueron quienes estuvieron desde el inicio de la tutoría, me recuerdan para a ustedes, no a sus IPAs, a ustedes asignarles puntos en la entrega de este producto. Vale, sí, señor. Vale, muchas gracias, profesor. Gracias. Que estén bien. Buenas noches. Feliz noche para todos. Feliz noche, profesor. Feliz noche. Que estén bien.